amigas y amigos? Bienvenidos a este programa que estamos realizando con socios, con integrantes del Colegio de Chiapas. Estamos con el doctor Juan Pedro Viqueira, con el doctor Justus Fenner y con el doctor Jan Rus. En verdad que yo se lo he comentado a ellos, es sin duda una gran oportunidad de reunirlos, porque en buena medida son pilares de los estudios históricos sobre Chiapas. Qué gusto saludar a los doctores. Igualmente, Fernando. Yo quisiera empezar, si no tienen inconveniente, doctor Jan Rus, que nos comente cómo llegó a Chiapas, cómo fue el interés inicial y cómo se dieron los estudios suyos sobre la historia de Chiapas, por favor. En cierta forma, mis comentarios son sobre la prehistoria, la prehistoriografía de Chiapas. Vine la primera vez en 68 con mi esposa cuando teníamos 20 años y éramos estudiantes de licenciatura en Harvard. Venimos como miembros del proyecto de etnografía Harvard. Fuimos los primeros de Harvard que fuimos a Chamula. Y hay cosas que explicar sobre la situación en Chiapas y de los estudios sobre Chiapas en esos años. No había estudios de historia. Los antropólogos creían que no había historia posible. La hipótesis de Chicago y Harvard, que se publicó a principios de los años 50, fue que se podía estudiar la cultura indígena, la cultura maya originaria, estudiando las comunidades, eliminando todo lo que es obviamente occidental, lo que queda es precolombino. Entonces ahora nos suena muy raro, pero hay que pensar que nadie de los antropólogos, ni mexicanos ni extranjeros, hablaban Tzotzil y Tzaltal todavía en esos años. Muy pocas personas habían hecho etnografías con tax, Sol Tax en los años 40, Calixta Guiterres, Ricardo Posas, Fernando Cámara, Barbachano. Había muy poco trabajo. Entonces, los antropólogos llegaron a una tierra incógnita y pensaron que sería posible describir culturas que no habían cambiado en medio milenio casi, describir todo y captarlo antes de que desapareciera. Y pues yo tenía 20 años, eso me sonaba como un proyecto posible y fuimos, yo y mi esposa aprendimos un poco de Tzotzil antes de venir. No hablábamos español, pasamos el verano de 68 hablando Tzotzil con una comunidad en Chamula, en una comunidad con una familia de alfareros, donde nos quedábamos varias noches cada semana y escribí mi tesis de licenciatura sobre eso. Ahora, tenía yo el sentido de que al final había cosas, me gustó mucho el trabajo de campo, me gustó mucho estar en Chamula. La estética de Chamula en aquellos años era muy distinta de la estética de ahora. Las cosas eran lo que eran. La cerámica era de tierra, las casas eran de tierra, los muebles eran de madera, la ropa de lana y nada pintada, nada de un color o con decoración distinto. Lo que no me gustó es que sentía, no exactamente parásito, pero sentía que no me gustó la idea de que no había reciprocidad en la relación. Entonces, después de terminar las licenciaturas, yo y mi esposa fuimos al Perú como extensionistas agrícolas y vivimos 2 años en una comunidad aymara que tenía mucho en común con Chamula, pero a la vez vivir en la comunidad y hablar con las personas por un tiempo más largo y sin la presión de hacer un estudio, empecé a percibir cosas muy distintas de las cosas que percibí en Chiapas, con todo el cargo de Harvard y Chicago encima. Sobre todo me di cuenta de que todos los hombres en la comunidad donde vivimos eran mineros y migraban. O sea, no había hombres adultos prácticamente en nuestro pueblo. Y empecé a leer
En esos años estaban saliendo los primeros libros de Stavenhagen, entre otros Julio Kotler, varios peruanos, y me di cuenta de que había otra visión de las comunidades indígenas, de que como reservorios de mano de obra para gente que migraba, y mencionaban Chiapas y los altos occidentales de Guatemala como espacios donde la gente migraba. Nadie del proyecto de Harvard había hablado de eso. O sea, para nosotros los chamulas vivían de sus milpas, eran de autosustento. Entonces decidí, sería interesante regresar y ver si lo que vimos en el Perú es cierto también en Chiapas. Y cuando regresamos como estudiantes de posgrado en 73, la primera vez, empecé a seguir a personas que iban a las fincas de café, iba con cuadrillas a Pujiltic, acompañaba a personas que iban a los valles centrales a cultivar maíz. Y en eso, después de 2 o 3 años, con mi compañero Roberto Wasserstrom, nos preguntábamos sobre, pues, ¿cuándo empezó eso? ¿Cómo funciona eso? Yo estaba también observando sesiones de enganche aquí en la ciudad. Y resulta que los enganchadores tenían papeles, tenían cartas de fincas, tenían listas de enganchados que iban hasta los años de 1920. Entonces empezamos a pensar en el enganche y en esos procesos de trabajo migratorio como procesos a largo plazo, procesos que habían afectado obviamente la forma de las comunidades durante muchos años. Y empezamos a entrevistar también a los indigenistas y a arrieros y comerciantes ambulantes, comerciantes con mulas que iban a comunidades, custitaleros, para saber más sobre la relación entre la ciudad y los indígenas. Algo que no habían hecho los antropólogos de Harvard de Chicago. Y descubrimos más cartas, más fotos. Resulta que los indígenas también tenían fotos de los años 30 y de los años 20. Tengo montones de grabaciones de entrevistas de esos años con personas que nacieron en los años de 1890 y 1900. Y la idea era un poco ver cuándo empieza este sistema de mano de obra y de relación con la sociedad mexicana, que contradice lo que decía Lini de que los indios estaban aislados y que el trabajo era atraerlos al sistema nacional. Pues obviamente estaban en el sistema nacional. Producían el café, que antes de el petróleo, 12% del comercio internacional de México era café, y la mitad venía de Chiapas y fue producido por los indios de Chiapas. O sea, 6% de la economía internacional de México venía de tzotziles, tzotales, topolobales, choles. Y descubrimos otras cosas, que las comunidades estables que describían los antropólogos no eran tan estables, que el sistema de cargos en Sinacantán y Chamula, que según un famoso libro de Frank Cancian y de Evan Vogt de los años 60, ellos propusieron ese modelo para Palenque. O sea, hablaban de Chamula y Sinacantán como centros ceremoniales, y Palenque todavía no había sido completamente excavado, y hablaban de Palenque también como un centro ceremonial con tal vez una élite que solo venía a la ciudad un año cada 10. Que imagínense, ¿no? Una ciudad tan sofisticada con campesinos que no vivían en la ciudad. Y descubrimos que los sistemas de cargos pues, tienen raíces en la colonia, los nombres de los cargos, pero la forma actual remonta más bien al siglo XIX, y que han habido fuertes cambios en el siglo XX. Han habido fuertes cambios desde que nosotros lo estudiamos. Y escribimos un artículo que se llamaba Sistemas de cargos, una perspectiva crítica, y deshicimos todo el trabajo de Harvard sin
sin saber que lo estábamos haciendo. Pensábamos que estábamos añadiendo otra perspectiva con más profundidad histórica. Pero resulta que al decir que la etnografía había descrito perfectamente bien Sinacantán de 57 a 70, pero no de 55 y no de 75. La razón por hacer estas etnografías que era tener en papel todos los detalles de la cultura social de una vez por siempre. Se desapareció. Y así empezamos a buscar más archivos. Estaba yo en la UNACH, empecé a trabajar en la UNACH en 76 y tenía que estar en la ciudad y no podía ir al campo. Y pregunté a Jan de Vos, pues qué tal la bodega de papel que había atrás de la catedral. Y me dijo, no valía la pena, que él lo había visto y que no había nada ahí, era un basurero. El archivo diocesano. Exacto. El archivo diocesano. Entonces yo entré y había como 30 fardos de documentos con etiquetas que decían documentos misceláneos 1835-1950. Fardos grandototes en el piso, la capa más baja mojada, deteriorándose. Abrí un fardo y encontré cartas de Chamula de los años 1850. Entonces corrí a la casa de Wasserstrom y le dije, mira, vamos a la bodega del archivo. Y abrimos todos los fardos, empezamos a distribuirlos según región y según época. Y no había Xerox en San Cristóbal, entonces copiamos todo a mano con las máquinas de escribir. Pasábamos 4 o 5 horas por día en ese espacio sin ventanas, con mucho polvo y con olor de ratas y con papel mojado. Trajimos estantes de libros de Harvard, tiramos los libros de Harvard en el piso y trajimos los estantes y levantamos las cosas más delicadas del piso. Todavía están esos estantes. Algunos documentos metimos en como mangas de plástico para protegerlos. Y en verdad creo que Roberto y yo copiamos con las máquinas de escribir y la secretaria de Roberto en lo que es ahora Ecosur, todos los documentos de Chamula y Sinacantán, siglo XIX, siglo XX. Y decimos a todo el mundo en San Cristóbal que habíamos visto a sus apellidos, que habíamos visto cartas sobre sus antepasados. Entonces todo el mundo tenía curiosidad y cualquiera podía ir al archivo, a la parroquia del centro y pedir la llave del sacristán y entrar. No había ningún control. Entonces yo tuve que ir a principios de 77 y hablé con Andrés Aubry y le dije, mira, mucha gente ya tiene curiosidad y algunos ya están entrando para ver documentos. Entraban cuando nosotros estábamos ahí. ¿Dónde están los documentos de mis bisabuelos? Y le dije, tiene que haber algún control, no puede ser el sacristán, porque no va a desaparecer, no vamos a tener los documentos. Entonces Andrés entré y yo no sabía, me fui y no regresé por 7 años, que es otra historia complicada. Y Andrés, con su compañera Angélica Inda, trataron de convertir lo que había sido una bodega en un archivo. Y una bodega en verdad muy desordenada. Los documentos, creo yo, estaban en el orden que había dejado Eduardo Flores cuando yo trabajaba en el archivo, el monseñor jubilado de San Cristóbal. Y le entrevisté sobre la historia del archivo. Cuando llegaron los carrancistas en agosto de 14, muy pronto después tiraron todos los papeles de la iglesia a la calle. Y la gente iba buscando papel para envolver cebollas, para prender fuegos y para lo otro.
para qué sirve el papel. Y Monseñor Flores y algunos seminaristas fueron de noche y escondieron la cantidad que podían cada noche hasta salvar todo el archivo. Creo que ellos metieron todo en esos bultos que no se habían abierto mucho entre 14 y 76. Pero sí se habían abierto porque alguien había entrado con tijeras y cortado todas las estampillas de impuestos de los documentos en algunos fardos. Un filatelista, sí, alguien hizo tanto daño. Se dio cuenta de que tengo sospechas, pero sí. Entonces la otra cosa, el otro archivo, hay otros dos archivos que vale la pena mencionar, que son previos a los archivos que ahora conocemos, y son la Biblioteca de Prudencio Moscoso. Y don Prudencio fue sumamente generoso con todo el mundo que quería ver su colección. Creo que él compró la parte de la colección de Flavio Paniagua, que no se vendió a Tulane con Franz Blom en los años 20. Pero tenía muchas cosas, periódicos, tiene partes de las colecciones de periódicos que están en Nueva Orleans. La parte que no estaba en Nueva Orleans estaba en la biblioteca de Prudencio. Y Nabolón, que había muchos documentos y informes de gobernadores y cosas del siglo XIX, una colección completamente aleatoria, o sea, no había ningún orden. Había una sección que se llamaba libros viejos, eran libros de historia, registros viejos. También había una biblioteca en la casa de José Weber, pero no tan completa, sobre todo con cosas de geografía, y no sé dónde está. Después te digo. Y había un archivo más que encontré. No encontré el archivo municipal, eso fue años después con Justus, pero el archivo del Estado, que estaba en aquellos años en lo que ahora es la rectoría de la UNICACH. Y nos íbamos y nos quedábamos en los bungalows del Hotel Bonampak enfrente. Ese archivo era un horror, en verdad. Perdón, lo que ahora es el CUIC. Sí, sí. Todo en paquetes de papel color café, con cinta, con medio centímetro de polvo encima de todo. Si sacabas un paquete de esos, te cubrías el polvo, salía cada vez con los ojos inyectados y con tos, y no había ningún orden, de ningún tipo. Encontré algunos documentos interesantes, la lista de acciones agrarias del siglo XIX hasta la mitad del siglo y algunas cosas así, algunos contratos para fincas de café, pero ese archivo era una pérdida. Y el archivo de la reforma agraria, donde sí era difícil trabajar porque no te dejaban. Necesitabas una carta del gobierno, del Estado, que conseguí, y fui a ver las quejas y las peticiones de las comunidades cerca de San Cristóbal, que copié también, fotografié. Y así, ¿no? Empezamos más bien con entrevistas y con una idea de que había que incluir a los pueblos indígenas en una historia que no existía todavía. La historia general no existía, no había. Los libros de Manuel Chains, que eran más bien compendios de documentos sin mucha infraestructura crítica. Jan de Vos empezó a trabajar a la misma vez que yo en Wasserstrom. No trabajó en archivos en Chiapas para su libro La paz de Dios y del Rey. Es más bien de Guatemala, México y no sé si... Y Sevilla sobre todo. En uno de mis viajes a Guatemala en aquellos años, Jan me pidió que recogiera
los últimos volúmenes de Remesal y Jiménez que se publicaron en 74, 75. O sea, nosotros empezamos a leer todo eso más o menos a la misma vez. Mario Ruz empezó a trabajar 1 año, 2 años después. Antonio García de León más o menos a la misma vez que Wasserstrom y yo, y Thomas Benjamin también más o menos, pero no conocíamos. Antonio no trabajó con nosotros y no trabajó en los archivos acá. Thomas Benjamin nunca no vino a Chiapas, trabajaba en los archivos de México. Y todo eso se empieza a publicar en los años 80, o sea, a partir de 83, 84, empieza a haber ya una riqueza, pero es un mosaico, y un mosaico muy incompleto, y no es solo que no hay historia económica completa o política completa, es que nosotros suponíamos en un principio que lo que pasaba en Chamula y Sinacantán habrá pasado también en Simojovel, porque no había... ¿Por qué pensar otra cosa, no? Entonces había una presunción en un principio de que comunidad indígena en Chiapas era comunidad indígena en Chiapas. Y no es hasta un poco después cuando empezamos a darnos cuenta de que el mosaico es muy complejo. Las fincas en cada región son distintas si son de mexicanos, chiapanecos, alemanes, estadounidenses, si están en el norte, si están en el Soconusco. Y ese mosaico es lo que se está, para el segunda mitad del siglo XIX y siglo XX, es lo que se está llenando más y más ahora. Y ahí lo dejo, porque si no voy a hablar 2 horas. Doctor, qué interesante. Lo mismo que me surgió a mí la inquietud, ¿por qué San Cristóbal? Pues por los 3 siglos de haber sido la capital y estaban esos archivos acá sin duda, ¿no? Que probablemente haya que descubrir más cosas en Simojovel, en Comitán, en Margaritas, en el Soconusco. En mi caso no, fue porque yo y mi esposa somos personas de clase media, que nuestras familias no viajaban, había una beca para venir y había clases para aprender social y venimos como aventura, simplemente por la oportunidad. En el Perú y Bolivia nos dimos cuenta de que el indigenismo que tuvo su programa piloto acá en San Cristóbal es el mismo indigenismo que estuvo en el centro donde trabajamos en el Perú. Y cuando empecé a dudar de la antropología que yo había aprendido, empecé a dudar porque dudé de la antropología que aplicaban en el Perú. La idea de las comunidades indígenas no eran las comunidades indígenas como la comunidad en la cual nosotros vivíamos. Entonces regresamos acá porque yo pensaba que si vamos a contradecir el indigenismo y esa idea de los indios como personas aisladas que tienen que cambiar su idioma para avanzar económicamente, pues hay que regresar y hacerlo en Chiapas, que es la fuente de todo eso. Y no regresé con la idea de estudiar historia más profunda que los años 40 tal vez, pero sí con la idea de contradecir la antropología, digamos, tradicional. Y resulta que sin saberlo, coincidí con, un poco después, que grandes antropólogos mexicanos que también estaban haciendo la misma crítica. Rodolfo Stavenhagen, que es el gran héroe mío, fue el que hizo las críticas más fuertes, pero Ángel Palermo, Arturo Warman, Mercedes Olivera, personas que son ya muy conocidas, Andrés Medina, que trabajó en Chiapas, criticaron a Lini y criticaron esa antropología que ellos tienen por antropología norteamericana, pero en verdad es la antropología de los 40s y 50s, antes de las críticas francamente marxistas de Francia. Y los mejores críticos mexicanos estudiaron en Francia. Ahora la crítica es general. Es otra historia para otro día, pero esa crítica casi terminó con las carreras de Wasserstrom antes de empezar, porque no aceptaba que esa crítica fuera posible. Ya no es antropología según él,
ya estábamos estudiando economía o economía política, o peor, éramos marxistas. Y nuestro argumento es, pero si un hombre chamula pasa 9, 10 meses del año trabajando fuera de la comunidad, su vida no es la fiesta que estudias cuando está en la comunidad, tiene que estar en el contexto de todo lo demás, y nunca aceptaron ese argumento. La cultura indígena existe en municipios indígenas. Cuando los indios salen de sus municipios, lo que hacen ya no es cultura indígena, y nosotros estudiamos cultura. Que fue una medicina muy amarga por nosotros, porque creo que yo y Wasserstrom, con 3 o 4 más, hablábamos mejor Tzotzil que nadie, y hacíamos entrevistas en Tzotzil, hacíamos historia oral en Tzotzil, y la crítica vino de personas que no hablaban Tzotzil, que nosotros estábamos trabajando en contra de la cultura indígena. Pero eso ya es hace 45 años, y todo el panorama ha cambiado mucho desde entonces. Pues ya habrá oportunidad de platicar de eso. Gracias, doctor. A mí me llamó mucho la atención al inicio de estar escuchando al doctor Jean Rousse, este comentario que hizo la prehistoriografía de Chiapas, que me parece el término muy interesante. Pero bueno, vayamos a la historiografía. Doctor Fenner, en el caso suyo, ¿cómo se fue tejiendo todo este interés por la historia en Chiapas y qué fue descubriendo? Pues fue en realidad un camino bastante accidentado, porque en realidad yo no tenía ni planeado de llegar a Chiapas, ni mucho menos, sino yo iba a Cuba. Iba a Cuba en barco. Y en ese momento el barco ya no aceptaba turistas para llevarlos, entonces yo y mi compañero decidimos, bueno, pero ya queremos hacer el viaje, ¿no? Ya vámonos, ¿no? Y entonces fuimos a Estados Unidos, de Estados Unidos bajamos, encontramos un país que no conocíamos, México, ¿no? Y entonces como que con los ojos abiertos fuimos ahí entrando y pasando por casi todo lo que era el Golfo de México, Yucatán. Estuvimos un año viajando en el sur de México y en Guatemala. Y entonces, y eso fue para mí como que, bueno, por un lado fue el escape, porque fue después de la escuela, antes de que te obligan a hacer el servicio militar o el servicio social, ¿no? Y entonces nosotros como que necesitábamos un poco de distancia, ¿no? Entonces, estábamos un año viajando así en aventón, conocimos a muchísima gente, muchísimos pueblos, y en realidad, él no tanto, pero yo sí me enamoré no necesariamente de Chiapas, pero Centroamérica, ¿no? Para mí era algo fascinante. Y entonces, de regreso, pues empecé a estudiar así antropología, español, ciencias políticas, y entonces como que fue al mismo tiempo una efervescencia aquí, en Guatemala, y en parte de Chiapas, en la parte colindante, que nada había nacido la guerrilla. Y ya estaba, digamos, por ver lo que estaba pasando en El Salvador, después en Nicaragua. Entonces se creó toda una red de solidaridad con los pueblos latinoamericanos en Hamburgo, donde yo estaba estudiando. Perdón, mediados de los 70 Sí, mediados, sí. Y entonces, como que yo me movía en esto, ¿no? Y entonces empezamos con un grupo de solidaridad con el pueblo de Guatemala. Y entonces ahí estábamos durante años, viajando para acá, trayendo información, llevando información, invitando gente para que nos expliquen qué estaba pasando aquí. Y Chiapas todavía no lo tenía yo en la mira. Y entonces, finalmente terminé mis estudios, llegué otra vez, ya ahorita con la idea de hacer supuestamente un doctorado. Hasta tenía una beca, nunca lo hice. Y iba a Guatemala para investigar sobre el grupo alemán, porque esto tenía para mí mucho sentido, porque viniendo de Hamburgo era el principal puerto para recibir el principal producto de Guatemala, que era el café. Y entonces había un nexo muy directo donde podíamos trabajar la cuestión de solidaridad. Yo como antropólogo podía explicar muchas otras cosas. Bueno, entonces la idea era como que ver la participación de los alemanes en este negocio, porque ¿cuándo fue? En 1897 o algo así, hasta un Bismarck, ¿no? Declara
¿Saben cuál es nuestra mejor colonia? No están en África, no están en el Mar del Sur. Nuestra mejor colonia es Guatemala. Es la que más reditúa. ¿No? Bueno. Y entonces, bueno, partiendo de esto, yo me fui a Guatemala. No funcionó porque me citaron en la embajada y dijeron, ya supimos qué está usted haciendo aquí, ¿saben qué? No podemos garantizar su integridad física. Ya estaba en pleno auge la guerrilla, ¿no? Entonces, yo iba a ir al lago Atitlán a visitar las fincas y que estaban ya tomados por el EGP, después por la ORPA y no sé qué, ¿no? Entonces, más bien me dijeron, váyanse. Y entonces, sí, un poco asustado, ¿no? Entonces crucé la frontera a Chiapas y apenas ahí me di cuenta, en el Soconusco y en otras partes, la situación es casi igual. Había los alemanes, había el café, había los nexos con Hamburgo, Bremen y otras ciudades europeas. Es decir, la intención que yo tenía de traer este tema como un tema que conecta Centroamérica con Alemania, pues iba a funcionar igual en Chiapas. ¿No? Y entonces ahí empecé, trabajé, estuve en las fincas, hice mis entrevistas, y desde aquel entonces como que, por uno, el tema del café no lo he dejado. Pero lo que creo que era más importante era la experiencia de ver Chiapas finalmente con ojos desde afuera, con ojos de un foráneo, en este caso un alemán, pero con las posibilidades o con los privilegios de haber ido a Londres para conocer los archivos de Londres con respecto a México, en Washington, en el NARA, de conocer los documentos que se relacionan específicamente con el Soconusco. Y entonces como que toda mi línea de trabajo en realidad fue por ahí, es decir, ver Chiapas no solo desde adentro, sino siempre combinándolo con puntos de vista, o sí, se puede decir, perspectivas, ¿no? Desde afuera, desde la nación mexicana, o desde ciertas partes de Chiapas que no habían sido tomadas en cuenta en la historiografía chiapaneca, ¿no? Es decir, ahí surgieron, por ejemplo, trabajos sobre la zona norte, donde había muchos mitos sobre qué había pasado al finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y entonces a mí siempre me interesaban este tipo de huecos de la historiografía en Chiapas, por uno el Soconusco, por otro la zona mariscal de Motocincla, la zona norte, pero también temas que se relacionaban directamente con lo que yo estaba buscando, y ese se relaciona muy claramente con lo que Jan estaba diciendo, que era el impacto, por ejemplo, de los alemanes en la cuestión laboral. No solo como contratistas o como gente que contrataba la mano de obra, sino los que estaban definiendo la legislación laboral en el Estado, que crearon con el visto bueno del gobierno todo un sistema del enganche, ¿no? Y implementaron un sistema que abarcaba el Soconusco mismo, Mariscal, Comitán, la zona hasta Ocosingo, los Altos y algunas otras partes, no tan pronunciadamente, pero sí, ¿no? Y entonces esto fue lo que a mí me interesaba, porque bueno, yo todavía tenía la visión, wow, los alemanes, ¿no? Siguen con su vieja tradición de explotadores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la visión fue cambiando a lo largo del tiempo, pero el tema sigue y siguió durante mucho tiempo, y esto me llevó precisamente a archivos, como él ya lo mencionó, por ejemplo, el archivo municipal de San Cristóbal, que era una situación muy parecida a lo del archivo diocesano, en condiciones casi iguales. Y cuando uno preguntaba, ¿y su archivo? ¿Cuál archivo? Te quedaban viendo así como, este loco güero, ¿qué quiere? ¿Qué está buscando? Entonces le dije, los papeles viejos. ¡Ah! ¡Ya! ¡Claro! ¡Por favor! ¡Vengan! Y entonces me enseñaron una bodega repleto de papeles. Y hice un trabajo muy parecido a todos mis antecesores de organizar este archivo, que ahorita es un archivo funcionando. Y esto fue básicamente con la idea de profundizar en esta temática del enganche, de los enganchadores mismos, de los propios enganchados y de la participación de los alemanes en la creación y mantenimiento de este sistema. Y entonces temas como estos se han mantenido, ¿no?
Por ejemplo, actualmente estoy trabajando sobre la zona fronteriza o transfronteriza, es decir, no viendo solo la parte mexicana con Guatemala, sino viendo los dos lados, que en realidad lo podemos definir como una zona en sí. Y entonces, pero también viéndolo desde muchas diferentes perspectivas, ¿no? Desde las perspectivas norteamericanas, incluso inglesas, alemanas, mexicanas propiamente, chiapanecas, guatemaltecas, etcétera, etcétera, para completar una visión que rebasa, creo que por mucho lo que hemos escuchado hasta ahora, por lo menos en la historiografía chiapaneca, sobre el fenómeno de la frontera, ¿no? Y entonces en esto estoy, y esto lo he hecho los últimos 30 años, y siempre la idea ha sido como buscar temas que se relacionan con un potencial público, es decir, sean estos mis alumnos, es decir, ahí se relacionan de que son tiempos relativamente recientes, donde yo les puedo hablar de sus abuelos, de sus papás en caso dado, o de algo que por lo menos ya han escuchado en pláticas familiares, donde hay una relación sobre la que yo puedo construir. Pero también para mis clientes o mis lectores o escuchas en Alemania o en otras partes, también siempre tengo la relación propiamente de su país en un espacio como México, como Chiapas, ¿no? Y donde mi interés es como de que intentan verlo no dentro de sus límites políticos, sino como algo que está relacionado con un espacio muchísimo más amplio y que muchos de los efectos o de los procesos que hemos visto o que estamos trabajando aquí en Chiapas muchas veces no se explican profundamente o suficientemente profundamente solo viendo Chiapas, ¿sí? Se explican tomando en cuenta todos estos factores externos que de alguna u otra manera tienen una influencia sobre lo que pasó aquí y definieron en muchos momentos, en muchas formas, lo que pasó, como definieron leyes, definieron quién gobierna aquí o quién no gobierna, ¿no? Y todo este tipo de cosas que la historiografía chiapaneca como que desaparecen, de repente aparecen, si estamos ampliando esta mirada, ¿no? Eso es básicamente lo que estoy haciendo y a lo que yo me dedico. Claro, yo me preguntaba ahorita mientras lo escuchaba, doctor, sobre todo por la experiencia que tuvo con los archivos en Londres, en Washington, en algunas otras ciudades de Europa, ¿por qué llegamos tan tarde al estudio, primero a la conservación de nuestros archivos, y tan tarde en la historia, al banquete de la historia, como se dice comúnmente, al conocimiento de la historia de Chiapas? Aquí, digo, la historia por lo regular era, y lo sigue siendo en muchos aspectos, la historia del poder, es decir, del gobierno, y que no hay, más bien en primera línea es aprovechar la historia para sus propios fines del gobierno, pero también no tiene mucho interés de que haya una indaga muy profundamente en todo lo que ha pasado, como dicen, ¿no? El muertito en el sótano, no quieren que se vea. Y entonces, durante mucho tiempo ha sido así, ¿no? Eran historias que eran más bien como muy mecánicas, se podría decir, no tantas analíticas, que no se dedicaban a temas como el trabajo migratorio o cuestiones parecidas, ¿no? Sino era la historia que convenía. Y entonces yo veo mi trabajo en realidad en hacer exactamente la otra historia, la que tal vez otros dicen no conviene, pero que es igual la historia, y la historia de Chiapas, ¿no? Y entonces estoy seguro que no he sido el primero, y espero que nunca, no voy a ser el último, que revisa en Berlín, en España, en Londres y en Washington. Han sido consultados también antes, ¿no? Eso no soy yo ahí el que abrió la puerta, para nada. Pero sí el interés ha sido relativamente limitado, eran pocos investigadores y muchas veces éramos muy privilegiados en el sentido de que nosotros sí teníamos becas, podíamos viajar, teníamos visas para entrar a Estados Unidos, o lo que fuera. ¿Cuál chiapaneco podía haber ido o tenido una beca de estos para viajar, tener el tiempo suficiente para estar trabajando y buscando y rascando ahí en los archivos y sin problemas para entrar al país? Es decir, en ese sentido fue un privilegio
de parte nuestra, o mía en este caso, de poder viajar y trabajar. Y esto creo que para muchos ha sido el caso. Por eso también como que no fue lo primero lo que buscaron, sino fue tal vez hasta lo último, ¿no? Pero España, por ejemplo, el Archivo General de Indias ha sido utilizado mucho antes aquí. El doctor Viqueira le puedo platicar, digamos, de que esto ha sido una fuente desde hace mucho, ¿no? Pues, el primero que se me ocurre es, ¿cómo se llama? El López, ya se fue, Emilio López Sánchez, ¿no? Que sacó hasta 2 tomos, ¿no? De puras transcripciones de documentos de esta parte, ¿no? Y entonces, así que hemos construido sobre los antecedentes de otras personas. Pero creo que estamos actualmente trabajando de otra manera, ¿no? Es decir, ya no es simplemente describir, sino es más realmente llegar a otras profundidades y más dedicado a un análisis real. Sí, espero no cometer una indiscreción, pero yo quiero compartir con nuestro auditorio el hecho de que hace unos días el doctor Justus Fenner me comentaba, y si era posible que yo consiguiera alguna información en ese sentido. Está haciendo un trabajo sobre Guajanacate, de independencia, la familia Argüello, cómo se fundó esa población, y a mí me confirmó lo que había escuchado del doctor Viqueira y otros historiadores en el sentido de que ya debemos quitarnos el paradigma de que los historiadores están sentados en su gabinete y en los archivos nada más investigando, sino que la historia está en movimiento y está a nuestro alrededor y es parte de la historia de las familias. Gracias, doctor Fenner. Pues ahora vamos a escuchar al doctor Viqueira. 4, hacemos un pequeño revés. Y ahorita retomamos. Ajá. Quiero checar cómo va. ¿Qué pasó? ¿Qué decía? Dijiste que te avisara cuando íbamos Sí, a 40, ¿verdad? Sí, justamente. Ya estamos en 40. Pero Bueno. Interesante la discusión de por qué no hay historia antes. Ajá. Porque Sí, hay. Sí, la hay. sí, Sí, pero bueno, la letra. sí. Bueno, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, y el tema en el caso del doctor Viqueira, si nos puede compartir un poco esta experiencia suya, y después si es posible que nos hable en qué momento también el Archivo General de Indias, el Archivo de Centroamérica fueron parte fundamental de la investigación historiográfica para Chiapas. Bueno, mi historia es muy distinta de la de ellos dos. Yo, tiene su cierta importancia, vine 2 veces a Chiapas de vacaciones con mis padres. ¿Sí? La primera vez ha de haber sido en el año 64, 65, no recuerdo muy bien. ¿Sí? Y pues yo era niño, pues tuve una imagen de Chiapas así totalmente mágica, sobre todo de San Cristóbal y alrededores, y luego volví, pues debía ser a fines del 74, principios del 75, de nuevo de vacaciones, viaje previo por Guatemala y de regreso pasamos por San Cristóbal, y también como que eso refrescó el recuerdo que yo tenía de San Cristóbal, un recuerdo muy idealizado. Luego, en mis estudios, digamos, universitarios, yo di muchos tumbos. Yo al terminar la prepa empecé estudiando matemáticas y física, luego me di cuenta que eso no era lo mío, entonces entré a estudiar antropología, 1 año en la Ibero, una experiencia muy importante porque salí del campo, pues yo era un ser totalmente urbano de la Ciudad de México, y la experiencia de hacer trabajo de campo en Morelos pues me hizo descubrir lo que era el país, ¿no? Y no me quedé más que 1 año en la Ibero, luego me pasé a estudiar a la UAM Xochimilco, algo que se parecía a antropología, que era sociología, y finalmente, como era la tercera carrera que empezaba, aunque no me convencía para nada, porque lo único que se estudiaba era marxismo en aquel entonces, decidí que la tenía que terminar. ¿Sí? Pero al mismo tiempo unos compañeros me invitaron a dar clases en una secundaria activa, el Centro Educativo Siddhartha,
se llamaba. Y ahí pues tuve que dar clases de historia. Y empecé a leer muchos libros de historia para dar mis clases. Y luego en la Ibero había tenido yo una maestra excelente de historia, que es la doctora Yandel Lloyd, que ha estudiado mucho el anarquismo en México. Y ella nos dio a leer libros, sobre todo el libro de La Cristiada de Jean Meyer, y lo que leí de él me gustó mucho. Y entonces cuando supe que iba a dar una conferencia en la UNAM, fui a escucharlo, de una conferencia espléndida sobre la guerra de los cristeros, pero lo que me impresionó mucho es que al final de la conferencia, en la sesión de preguntas, un señor de aspecto campesino que estaba sentado enfrente mío se levantó y dijo, pues yo quiero comentar que eso que cuenta el doctor Meyer sobre la batalla no sé dónde, ¿sí?, es totalmente cierto porque yo participé en esa batalla, ¿sí? Eso me impresionó mucho. De pronto, yo creo que eso fue crucial para luego volverme historiador. Es decir, no solamente son unos relatos muy buenos los que se pueden construir, pero son también relatos verdaderos, ¿sí? Esa confirmación por parte del campesino me impresionó mucho. Entonces, entre una experiencia y otra, cuando terminé la licenciatura en Sociología, decidí hacer una maestría en Historia. Y primero ingresé a la UNAM y ahí me recibieron generalmente mal, porque yo no era historiador, con una notable excepción que fue el maestro Roberto Moreno de los Arcos, que enseguida me adoptó, me dio muchos consejos, me dejó al entregarle un trabajo que era una cosa muy rara, ¿sí?, que era sobre el sentimiento de la muerte en el México ilustrado del siglo XVIII. No eran temas que estuvieran de moda en aquel entonces, pero a él le pareció muy bien, me animó mucho. Y luego, aunque yo me cambié al colegio de Michoacán, tenía muchas ganas de tomar clases con Jean Meyer, que era maestro en el colegio de Michoacán, pues seguí mucho en contacto con Roberto Moreno de los Arcos, y cuando terminé mi tesis de maestría, que fue sobre las diversiones públicas en la Ciudad de México en el siglo XVIII, pues pensé en invitar a Roberto Moreno a mi jurado de tesis. Y allí, afortunadamente elogió mucho mi tesis, pero dijo, los que están poco presentes en la tesis son los indios, ¿sí?, y hay una fuente fundamental para poder estudiarlos. Me quería meter a un tema que a él le interesaba mucho, con justa razón, que era lo que en la Ciudad de México se llamó el provisorato de naturales. Entonces, un pequeño paréntesis, ¿sí? Aquí muy pronto se prohibió que la Inquisición viera casos de indios, por el famoso juicio contra el cacique de Texcoco, que había estudiado con los franciscanos en el colegio de Tlatelolco, y que luego lo acusan de idólatra y de bígamo, ¿sí?, a pesar de la educación religiosa que había recibido, ¿sí? Y lo juzgan y deciden condenarlo a la hoguera, ¿sí? Y después de eso, pues la corona, el rey de España, se asusta y dice, a ver, si que estudió con los franciscanos lo condenan por idólatra y lo queman, pues van a acabar con toda la población india de la Nueva España, ¿sí? Entonces se prohibió que la Inquisición viera casos de indios. Y entonces esos casos recayeron en una institución muy antigua, que es poco conocida, que es el Juzgado Ordinario Diocesano, también a veces llamado provisorato, porque tiene a su cargo
a su cabeza al provisor del obispado, que ve todo tipo de juicios siempre y cuando no entren dentro de la jurisdicción de la Inquisición, ¿sí? Y por lo tanto ellos también podían juzgar a indios, ¿sí? Entonces, después de mi examen, fui a hablar con Roberto Moreno, me explicó lo del provisorato y me dijo, hay un archivo eclesiástico en San Cristóbal de las Casas, ¿sí?, donde hay juicios, ¿sí?, que se podrían estudiar. Entonces, incluso me ofreció entrar a trabajar en lo que ahora es el CIMSUR, ¿sí?, pero como no se concretaba nada, pues finalmente eso no se hizo. Pero cuando tiempo después el CIESA sacó una plaza buscando un historiador para Chiapas, yo dije, pues eso es ideal, ¿sí? Me presento a la plaza, que terminé ganando, y estudio el provisorato, el juzgado ordinario diocesano, como una fuente para entender la organización social de los pueblos indios durante el periodo colonial, ¿sí? Ese es el proyecto con el que yo llegué, ¿sí? Cuando yo llegué, pues descubrí que la maestra Dolores Aramoni estaba trabajando los juicios más interesantes, que eran contra indios acusados de idolatría. Entonces eso ya enfrió un poco mi proyecto. Y luego el archivo diocesano era en aquel entonces un desastre, ¿sí? Efectivamente Andrés Ojí y Angeliqueña lo habían rescatado, pero prácticamente no estaba abierto ningún día de la semana y habría muy poquitas horas, no había ningún inventario ni nada que se pareciera, y no, pues no había manera en cómo buscar las cosas que me interesaban, salvo que una vez vi una pila de expedientes y se me ocurrió preguntar qué era eso, y eran juicios contra indios acusados de haber cometido un incesto. Entonces me precipité sobre eso, fue mi primer trabajo en Chiapas, hice algo sobre esos juicios sobre incesto, el artículo que se llama Incesto y Justicia, pero pues yo seguía muy desesperado de que no podía avanzar en el archivo diocesano. Entonces dije, no, lo que tengo que hacer es pedir una beca para hacer el doctorado en Francia, ¿sí?, una beca CONACYT, y aprovechar que voy a estar cerca de España para ir a trabajar en el Archivo General de Indias, ¿sí? Entonces, así fue como fui a parar al Archivo General de Indias, sin saber muy bien qué quería investigar. Tenía la vaga idea de algo sobre organización social, un enfoque antropológico, sobre el periodo colonial, algo por el estilo. Todo el mundo me había dicho, no trabajes la rebelión de 1712, está muy trabajada. Entonces empecé a buscar otras cosas y por el tipo de archivo que es el Archivo General de Indias, pues es sobre todo correspondencia entre autoridades, ¿sí? Entonces no encontraba yo realmente nada que me sirviera para comprender la dinámica en los pueblos de indios, y entonces dije, pues le voy a echar un ojo a los expedientes sobre la rebelión, ¿sí?, a pesar de que me han dicho de que ya no hay que estudiar eso, y vi que había mucha información que podríamos llamar etnográfica, ¿sí?, sobre los pueblos de indios, por lo menos los que participan en la rebelión. Al mismo tiempo, cuando yo llegué, pues ya había ciertas cosas de historia, ya estaban los trabajos de arqueólogos, antropólogos, ya Jan de Vos había publicado algunas cosas, lo de Mario Ruz, había documentos publicados. Yo ya tenía una buena idea de lo que se sabía de historia colonial de Chiapas, y ya sabía que había muchos huecos, ¿sí? Entonces, cuando estuve en el Archivo de Indias, me fui preocupando en sacar fichas
de las cosas que sabía que no se habían trabajado en Chiapas. ¿Sí? Y yo me pasé 2 años viviendo en Sevilla, yendo al archivo todos los días. ¿Sí? Realmente, donde yo aprendí de Chiapas y de historia colonial, ¿sí? Fue en el archivo de Indias. ¿Sí? Porque además el archivo de Indias tiene la cosa fabulosa de que todos los que vamos a ese archivo trabajamos lo mismo, es decir, el Imperio Español. ¿Sí? Y entonces, en las tardes que cerraba el archivo, nos íbamos a tomar un cafecito y hablábamos de lo que estábamos investigando, pues se podía comparar lo que un historiador había visto en Bolivia, en Perú, en Chile, con la Nueva España, y pues eran pláticas realmente muy ricas, ¿no? Luego, pues se acabó mi beca para hacer el doctorado, nos regresamos a Chiapas, a seguir trabajando en el CIESAS, y pero yo seguía sin tener claro un tema de tesis, ¿sí? Al final en Sevilla ya me había entrado la angustia, ¿sí? Y había dicho, bueno, tengo demasiada información que no va a ser posible utilizar toda para una tesis doctoral. Voy a trabajar la vida de un español medio comerciante, llamado Pedro de Zabaleta, y al final junté mucha información sobre él. ¿Sí? Pero ya estando aquí, ¿sí? De pronto me dije, a diferencia de lo que me pasó cuando trabajé en la Ciudad de México en el siglo XVIII, que había muchísima bibliografía, entonces uno podía apoyarse en toda esa bibliografía para estudiar un tema particular como las diversiones públicas. Aquí los huecos que había en la historiografía colonial eran inmensos. Entonces le dije, tal vez será mejor, ¿sí? Hacer una obra más de síntesis, tanto de lo que se ha publicado como de lo que yo he visto en el archivo. ¿Sí? Y me parecía que la primera síntesis que se debía de hacer, por lo menos de los 2 primeros siglos del periodo colonial, era un trabajo de geografía histórica. ¿Sí? Poner en claro cuáles eran las lenguas que se hablaban, en qué pueblos se hablaban de esas lenguas, tener una idea de cómo se conformó la provincia de Chiapas, cómo se subdividió en lo que se llamaban los partidos, los sendales, los oques, etcétera, etcétera. Luego la iglesia cómo delimitó sus jurisdicciones, tanto los dominicos, los franciscanos, la iglesia secular, ¿sí? Un poco lo que yo considero que es la base para poder hacer luego otras investigaciones, ¿sí? Y entonces, pues, hice ese trabajo de geografía histórica, se llamó Cronotopología de una región rebelde, y al mismo tiempo, pues empecé a publicar artículos sobre la rebelión de 1712, porque me di cuenta que sí se había trabajado, pero que había muchos aspectos que no se habían tocado y que estaban muy bien documentados en el archivo de Indias. ¿Sí? Y desde entonces, un poco mi apuesta ha sido hacer cosas más bien de tipo sintético, ¿sí? Que sirvan de base para otras investigaciones. ¿Sí? Por eso, después de esta geografía histórica, pues pensé que habría que trabajar una historia demográfica. Pienso que no se puede hacer investigaciones serias si no hay por lo menos una comprensión de las principales dinámicas demográficas de la región que uno estudia. ¿Sí? Ahora, al mismo tiempo, cuando regresé a Chiapas, pues me tocaron los conflictos en Chamula con las expulsiones, luego el levantamiento zapatista, y todo eso pues también me llevó por otros lados, ¿no? A raíz del levantamiento
zapatista, pues se vio que era urgente en México tener una transición democrática y me pareció que había que hacer esa apuesta hacia tener mejores elecciones en México. Y por azares del destino, en una gira que hicimos un grupo de investigadores en Francia, me hice amigo de José Woldenberg, ¿sí? Y luego, cuando regresé, Woldenberg me dijo, bueno, ¿por qué no escribes algo, un artículo para Nexo sobre las elecciones en Chiapas, que va a haber elecciones locales en el 95, y se me abrió otra puerta, que era empezar a estudiar elecciones, y luego incluso pues tuvimos 2 proyectos financiados por el IFE en aquel entonces, para estudiar un poco el funcionamiento de las elecciones en los Altos de Chiapas, junto con el que era un joven estudiante, yo era mi colega, Billy Val Sonleitner, ¿sí? Y pues también de ese proyecto con el IFE, pues me interesé mucho en lo que estaba pasando en San Andrés Larrainza, y también pues con 2 de los técnicos bilingües que trabajaban en nuestro proyecto, con Martín Díaz Teratol y Eufemio Aguilar, que son originarios de San Andrés, pues escribimos el artículo de los otros acuerdos de San Andrés sobre la historia reciente de San Andrés Larrainza, ¿sí? Entonces, pues sí tengo como trabajo sobre temas muy particulares, ¿sí? Pero mi principal apuesta sigue siendo pues sentar un poco algunas bases sólidas de las cosas fundamentales que hay que conocer de la historia de Chiapas, para que sobre eso otros investigadores se apoyen en investigaciones más particulares. Gracias, doctor, gracias. Pues vamos a hacer una pausa y continuamos con esta conversación inédita con estos 3 pilares de la historiografía en Chiapas.